CEO millonario adopta a mendigo valiente que salva a mujer embarazada. El legado que cambió todo. Eso fue lo que nadie esperaba ver aquella noche en el barrio donde las luces casi nunca llegan. Tomás, un niño de apenas 9 años, con ropas desgastadas y mirada firme, se convirtió en el centro de una historia que parecen sacadas de una película. Imagina, un incendio brutal devorando una casa en una calle oscura y polvorienta. Vecinos paralizados, gritos confusos, olor a madera quemándose y humo denso que casi apaga el sol. En medio de ese caos aparece Tomás. No un superhéroe de espalda ancha ni con capa, sino un chico flaco, con las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer estallar. El niño no dudó, entró. El calor era insoportable, una llamarada roja lo abrazaba como una bestia furiosa. El humo le quemaba los pulmones, nublaba su visión. Su cuerpo se exigía al límite, pero había alguien allá adentro. Una mujer en la esquina. Un auto negro se detuvo abruptamente. De él bajó un hombre con traje caro y sonrisa dura. Un CEO millonario que rara vez pisaba esos barrios, que esa noche estaba de paso, justo cuando todo parecía perdido. La escena que vio le dejó sin aliento. Un chico, sucio, temblando de miedo y cansancio, encarando el peligro sin pensar en sí mismo. Algo en ese instante cambió para él. Sin preguntas ni dudas, tomó una decisión que nadie esperaba: adoptar a Tomás, sacar a ese niño de las sombras del olvido y llevarlo a la luz, a un mundo que parecía de otro planeta. Pero el destino no había terminado. La mujer embarazada a la que Tomás salvó no desapareció en el olvido ni en un simple gracias. Se convirtió en parte esencial de este nuevo universo que juntos estaban comenzando a construir. Ella, con su historia marcada por heridas invisibles y secretos, formaba con Tomás un vínculo que desafiaba las reglas del dinero, del poder y de las diferencias sociales. Sin embargo, un rival del CEO, oscuro y despiadado, no estaba dispuesto a permitir que esta historia de coraje y rescate prosperara. Obstáculos surgían como fantasmas vengativos. Amenazas, trampas, rumores venenosos apuntaban a romper no solo la nueva familia, sino también el espíritu indomable de Tomás. ¿Podrán enfrentar juntos esta tormenta? ¿Lograrán romper las cadenas del pasado y construir un legado que cambie más que sus vidas? ¿O tal vez las presiones, los secretos y el mundo implacable del poder acabarán desgarrando todo lo que han empezado a levantar? Algo está a punto de romperse y nadie sabe hasta dónde llegará. Oye, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Lo que sucedió esa noche en el barrio cambió todo. Inmediatamente después del rescate, Tomás, aún temblando, sintió como un manto de tranquilidad caía sobre él. La mujer que había salvado, con su barriga abultada y ojos llenos de gratitud, le sonrió como si le dijera que todo estaría bien. Pero de repente, un grito desgarrador rompió la calma. ¡No! Una voz masculina resonó en el aire enrarecido por el humo. Era el CEO, que había estado observando la escena, pero ahora su rostro palidecía. Justo detrás de él,
Un hombre de apariencia oscura comenzó a acercarse. Era un viejo conocido, el socio que había estado en las sombras, el que había mirado con desdén a Tomás, y que jamás habría deseado ver a un niño de ese barrio a su lado. Tomás no entendía del todo, pero vio cómo el rostro del CEO cambiaba de orgullo a pura determinación, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. «¿Por qué estás aquí?», preguntó el CEO, su voz cargada de un miedo palpable. Esa mirada fue como un puñetazo en el estómago de Tomás. Una tensión eléctrica creció entre ellos. «Esa es mi propiedad», gritó el hombre, apuntando al fuego como si fuera un argumento. «Lo que hiciste, arruinarás todo, y tu familia también». El silencio fue ensordecedor. Tomás sintió un nudo en la garganta. ¿Familia? Él había pensado que solo tenían a la mujer embarazada. Pero entonces, todo cambió. Justo cuando el CEO se preparaba para contestar, el hombre oscuro soltó una bomba verbal. «Tomás, tu madre no está muerta. Ella me dijo que te entregara a mí si alguna vez llegaba a necesitarlo». «Y ya ves, aquí estoy». El tiempo se detuvo. Tomás sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Su madre, esa figura lejana que solo había quedado en retazos de recuerdos, fue mencionada como si fuera un objeto perdido. Su mente giraba en un torbellino. Las risas y caricias de su infancia se mezclaban con el horror de lo que acababa de escuchar. «¿Qué dices?», murmuró, la voz temblorosa. Los ojos del CEO se abrieron como platos, incapaz de procesar esta nueva dimensión a la historia. La mujer embarazada palideció, un reflejo de angustia cruzando su rostro. «Ella está viva, Tomás. Te he estado buscando. Sí, tu madre, la madre que te dijo que te quedaras lejos de mí». El hombre seguía hablando con un tono escalofriante como si se estuviera divirtiendo. «Me dejaste olvidarte, pero aquí estamos. El tiempo ha llegado». «No puede ser», murmuró Tomás. Cada palabra un esfuerzo. Su corazón latía descontrolado, como si cada palpitación empujara la verdad más lejos. El entorno se volvió negro ante sus ojos. «Silencio», rugió el CEO, intentando recalibrar la conversación, como si tal vez pudiera desenredar ese oscuro hilo que amenazaba con deshacer todo lo que había comenzado a construir. Pero ya era demasiado tarde. El aire se había oscurecido, y las sombras que antes parecían lejanas ahora se alzaban sobre ellos. Las dudas flotaban como humo, espesas y difíciles de disolver. El abatimiento de un pasado oscuro y los lazos que Tomás había forjado apenas comenzaban a mostrarse en su verdadera dimensión. ¿Podría realmente ser verdad? ¿Acaso su vida iba a tomar un rumbo tan inesperado, alternando entre el fuego y las cenizas de su historia? Una sensación fría recorrió la espalda de Tomás, y al momento el eco de su nombre resonó en el silencio, entrelazado con la inocencia. Todo lo que había considerado seguro, todo lo que había construido, pendía de un hilo. ¿Podría enfrentar lo que se venía? ¿O las sombras de su pasado lo consumirían por completo? El aire pesado se volvió aún más denso tras las duras palabras del hombre oscuro. Tomás sintió cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. «Homo, ¿cómo puedes decir eso?». Su voz sonó casi inerte, como si cada palabra la arrastrara una corriente oscura que lo empujaba hacia un abismo. Los demás miraban, temerosos y en shock. El CEO dio un paso hacia adelante, su presencia casi palpable, pero pronto se detuvo, dudando. «Tomás, no escuches», gritó, pero su voz sonó lejana, perdida entre el vapor del fuego y la confusión. El hombre que se había acercado ahora sonreía, una mueca siniestra que helaba la sangre. «Oh, pero es verdad. Solo necesitabas un pequeño empujón para recordar. Tu madre, la que te abandonó, cuya sombra persigue tu vida, está aquí».
Tomás sintió vértigo. Retrocedió un paso, la mirada fija en ese rostro oscuro que lo miraba de regreso. El eco de sus palabras resonó en su cabeza. Abandonado. ¿Por qué jamás había considerado esa posibilidad? La mujer embarazada a su lado parecía olvidar su propio sufrimiento. Una expresión de preocupación se dibujó en su rostro. ¿Realmente su madre lo había dejado? Basta, rugió el CEO, en un intento desesperado por recuperar el control de la situación. Pero el hombre oscuro no se inmutó. Ese niño necesita saber la verdad. Puede que su madre esté viva, pero tú eres el verdadero monstruo aquí, dijo apuntando al CEO con un dedo acusador. La tensión se intensificó, como una cuerda a punto de romperse. Un murmullo recorrió a los vecinos que comenzaron a congregarse, unos temerosos, otros morbosamente curiosos. Las caras eran un reflejo de horror y compasión. ¿Qué planeas hacer?, preguntó una voz masculina entre la multitud. Tomás sintió que todo se volvía una pesadilla. No solo está viva, también quiere recuperar a su hijo, continuó el hombre oscuro, sus ojos brillando con malicia. Y yo seré quien haga que eso suceda. El silencio se cortó por la voz entrecortada de Tomás. ¿Qué quieres de mí? Su corazón latía furiosamente. El conocimiento de que su madre había decidido alejarse de él era una punzada helada en su pecho. El hombre oscuro sonrió con satisfacción. Tu madre ahora tiene un plan, y tú eres la pieza clave. Todo este tiempo has sido un peón en un juego que no comprendes. Una ráfaga de pánico lo abrumó. ¿Qué juego? ¿Qué pretendía el hombre oscuro? En ese momento, un grito rasgó el aire. ¡Cuidado! Era una mujer de la multitud, apuntando hacia la casa en llamas. Un destello brillante salió disparado entre el humo, y una explosión terrible sacudió el suelo. Todo pasó en un instante. Tomás, paralizado, vio cómo una viga ardiente se desmoronaba y caía hacia el grupo. ¡Tomás!, gritó la mujer embarazada y se lanzó hacia él, empujándolo fuera del camino. Pero no fue lo único que hizo. En un giro épico, ella se dio la vuelta justo a tiempo, a absorber el impacto del golpe. Tomás la miró, horrorizado. Ella cayó al suelo, con un grito de dolor que retumbó por el aire. La sangre manaba de su frente. Una nueva sombra se cernía sobre su nuevo hogar, y la confusión se mezclaba con el terror. Todo lo que había comenzado a construir ahora estaba desmoronándose mientras la mujer que había dado su vida por él yacía herida. Un momento, un solo momento había cambiado todo. La verdad, la traición, el sacrificio, ¿qué significaba realmente para su vida? Los ecos de las palabras del hombre oscuro seguían resonando, y con cada golpe de su corazón, Tomás sintió cambiar el rumbo de su destino. ¿Podría salvarlo? ¿O recién comenzaba a desatarse el caos en el que había caído de cabeza? Tomás sintió que el tiempo se detuvo cuando vio a la mujer embarazada caer al suelo. Su grito seguía resonando en sus oídos. Pero el ruido del fuego ahora sonaba lejano. La sangre brotaba de su frente, un río oscuro que manchaba el suelo polvoriento. ¡No! ¡No!, pensó el corazón a 1000 por hora. Todo lo que había querido proteger estaba en peligro, y la realidad se desmoronaba como el fuego consumiendo la casa. El caos lo envolvía. El CEO corrió hacia ella, pero la mirada de Tomás se desvió hacia el hombre oscuro. Ese hombre, ese villano de un mundo que apenas comenzaba a entender. ¿Cómo podía tener tanta influencia sobre su vida? La verdad lo estaba aplastando. «Tomás», gritó el CEO,
Ya a su lado. Deja todo esto a los médicos. Ella está en peligro. Necesitamos ayuda. Pero Tomás no escuchaba. Estaba inmerso en una tormenta de confusión y dolor. En ese instante, el hombre oscuro sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era una mueca de victoria. Sabía que esto pasaría. La verdad siempre sale a la luz. ¿No, chiquillo? Su tono goteaba burla. Sin poder contenerse, Tomás replicó: «¡Cállate! No tienes idea de lo que estás diciendo». Pero la voz del hombre se alzó de nuevo, casi triunfante. «Oh, pero lo tengo. Y ahora, ¿quién protegerá a esa madre si tú no puedes?» De pronto, una explosión resonó con fuerza a su espalda. ¡La casa! El fuego estaba tomando fuerza, arrastrando con él cualquier esperanza de estabilidad. Todos gritaron. Algunos se lanzaron al suelo, otros simplemente retrocedieron. La escena se tornaba surrealista, un caos de gritos y llamas bailando en el aire. Pero cuando el polvo y la confusión comenzaron a despejarse, el verdadero impacto llegó. Una figura apareció entre las sombras, con una silueta familiar. Era una mujer, su rostro demacrado, su mirada perdida, pero estremecedoramente reconocible. El aliento de Tomás se detuvo en su pecho. «Mamá», murmuró, como si el aire mismo lo traicionara. La mujer avanzaba a través del desastre. Sus pasos eran firmes, pero sus ojos mostraban el horror de lo que había dejado atrás. «Tomás, lamento haberte dejado», susurró con voz quebrada. Las palabras fluyeron como agua de un manantial que había estado sellado demasiado tiempo. «Nunca quise que esto pasara, pero tenía que protegerte». Él sentía que el mundo giraba. Las palabras del hombre oscuro cobraban sentido. «Tú no deberías estar aquí», gritó, desbordado por un volcán de emociones. Pero en su interior una sombra se levantaba. «¿Es cierto, mamá? ¿Era esto parte de tu protección?» lo sé», continuó ella. «Tus abuelos, ellos debían mantenerte a salvo de este lugar de él». Apuntó al hombre oscuro, cuyo rostro ahora se iluminaba de triunfo. La atmósfera se volvió densa, como si todo el aire se hubiera esfumado. Miradas llenas de confusión y temor se entrelazaron en la multitud. «Es tiempo de enfrentar la verdad, Tomás. Él es tu verdadero padre», dijo la mujer, y esas palabras atravesaron a Tomás como un rayo. El eco de la declaración lo dejó helado. Su cabeza giró, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «No, eso no puede ser», gritó, incapaz de aceptar lo que su corazón comenzaba a sospechar. El CEO miró entre los dos, la incredulidad en su rostro, pero el hombre oscuro no pudo contener su risa. «¿Ves? Todo tiene sentido ahora, ¿no? No solo lo abandonaste, sino que lo has mantenido a la sombra de tu propia mentira». «Cállate», pidió Tomás, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies. No puedo creer esto». Pero mientras las llamas iluminaban la escena, comprendió que su mundo estaba al borde de un abismo. Mientras la multitud murmuraba, el caos seguía girando a su alrededor. La madre que había creído perdida, el hombre oscuro clamando victorias. Todo giraba, todo se desmoronaba. ¿Qué pasaría ahora? La verdad era un fuego que podría consumirlo todo. Cada respuesta traía más preguntas, y el destino de Tomás, ahora más incierto que nunca, pendía de un hilo. La verdad siempre sale a la luz, reflexionó. ¿Pero estaba listo para enfrentarla? ¿Podría encontrar su camino en medio de este juego devastador? Tomás sintió que el tiempo se detuvo cuando vio a la mujer embarazada caer al suelo. Su grito seguía resonando en sus oídos, pero el ruido del fuego ahora sonaba lejano. La sangre brotaba de su frente, un río oscuro que manchaba el suelo polvoriento. «No, no», pensó, el corazón a 1000 por hora. Todo lo que había querido proteger estaba en peligro, y la realidad se desmoronaba como el fuego consumiendo la casa. El caos lo envolvía,
El CEO corrió hacia ella, pero la mirada de Tomás se desvió hacia el hombre oscuro. Ese hombre, ese villano de un mundo que apenas comenzaba a entender. ¿Cómo podía tener tanta influencia sobre su vida? La verdad lo estaba aplastando. ¡Tomás!, gritó el CEO, ya a su lado. Deja todo esto a los médicos. Ella está en peligro. Necesitamos ayuda. Pero Tomás no escuchaba. Estaba inmerso en una tormenta de confusión y dolor. En ese instante, el hombre oscuro sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era una mueca de victoria. Sabía que esto pasaría. La verdad siempre sale a la luz, ¿no, chiquillo? Su tono goteaba burla. Sin poder contenerse, Tomás replicó: «Cállate, no tienes idea de lo que estás diciendo». Pero la voz del hombre se alzó de nuevo, casi triunfante. «Oh, pero lo tengo. Y ahora, ¿quién protegerá a esa madre si tú no puedes?» De pronto, una explosión resonó con fuerza a su espalda. La casa. El fuego estaba tomando fuerza, arrastrando con él cualquier esperanza de estabilidad. Todos gritaron, algunos se lanzaron al suelo, otros simplemente retrocedieron. La escena se tornaba surrealista, un caos de gritos y llamas bailando en el aire. Pero cuando el polvo y la confusión comenzaron a despejarse, el verdadero impacto llegó. Una figura apareció entre las sombras, con una silueta familiar. La mujer, su rostro demacrado, su mirada perdida, pero estremecedoramente reconocible. El aliento de Tomás se detuvo en su pecho. «Mamá», murmuró, como si el aire mismo lo traicionara. La mujer avanzaba a través del desastre, sus pasos firmes, pero sus ojos mostraban el horror de lo que había dejado atrás. «Tomás, lamento haberte dejado», susurró con voz quebrada. Las palabras fluyeron como agua de un manantial que había estado sellado demasiado tiempo. «Nunca quise que esto pasara, pero tenía que protegerte». Él sentía que el mundo giraba. Las palabras del hombre oscuro cobraban sentido. «Tú no deberías estar aquí», gritó, desbordado por un volcán de emociones. Pero en su interior una sombra se levantaba. «¿Es cierto, mamá? ¿Era esto parte de tu protección?» «Ah, lo sé, continuó ella. «Tus abuelos, ellos debían mantenerte a salvo de este lugar, de él». Apuntó al hombre oscuro, cuyo rostro ahora se iluminaba de triunfo. Luego, en un giro inesperado, el hombre oscuro se rió, su risa resonó, grotesca. «¿Sabes, Tomás? Lo que tu madre no te ha dicho es que ella no te protegía. Te ocultaba porque lo que realmente le teme es que descubras de quién eres. Es un secreto de familia». El silencio se apoderó del lugar. La mirada de la mujer se volvió desesperada. «¡Cállate!», gritó. Pero él continuó. «Tu padre, Tomás, es alguien que ha estado en este juego mucho más tiempo del que imaginas. Y no tengo miedo de revelar la verdad. La sangre llama y te pertenece a ti». Tomás sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué dices?», balbuceó, angustiado. «¿Qué padre?». «El que ahora está en prisión», exclamó el hombre, disfrutando del horror que provocaba en el rostro de Tomás. «El patriarca de nuestra familia. Un hombre con más poder del que podrás creer. La verdad es que no eres solo un chico de la calle, eres un heredero a un imperio. Y ahora que has reconocido tu herencia, eres mi moneda de cambio». Toda la escena pareció congelarse. Tomás sintió que el aire se le escapaba. ¿Un imperio? ¿Él? Miró a su madre, buscando respuestas. Sus ojos se llenaron de miedo, su rostro pálido como una hoja. Es imposible. ¿Por qué nunca me dijiste nada?» «Porque quería mantenerte a salvo», gritó ella, sus puños temblando. «Tu padre y sus enemigos son peligrosos. Necesitaba protegerte». Pero había algo en su voz que hacía eco de una verdad distorsionada. El CEO, aún a su lado,
observaba en silencio, su rostro una mezcla de incredulidad y dolor. «No puede ser», murmuró, confundido por la revelación, incapaz de imaginar que el chico que había rescatado podía estar en el centro de un vendaval tan oscuro. «Así que, ¿qué harás, Tomás?». El hombre oscuro sonrió, una sonrisa que lava la sangre. «¿Te unirás a mí y reclamarás lo que es tuyo? ¿O por el contrario, te quedas en la oscuridad donde no perteneces?». Todo lo que había conocido, todo con lo que había luchado, se desmoronaba. La lealtad, el amor, la familia, ¿qué significaban ahora en medio de esta tormenta de secretos y engaños? Pero había un susurro en su mente que exigía respuestas, una voz que decía: «Ahora no hay vuelta atrás». El eco de esa última revelación resonaba en su cabeza, dejando a Tomás aturdido y paralizado. Estaba atrapado entre dos mundos, entre dos visiones de su vida. La verdad podía ser su salvación o su perdición. La pregunta se alzó en el aire. ¿Estaba listo para enfrentar lo que realmente era? ¿O las sombras de su pasado lo consumirían por completo? Tomás sintió que el tiempo se detuvo cuando escuchó las palabras de su madre. «Él es tu verdadero padre». Su mente se llenó de confusión, las piezas del rompecabezas girando a gran velocidad. Miró a la mujer que había salvado, a su lado, herida y vulnerable. «¿Es verdad?», preguntó, su voz temblorosa y llena de incredulidad. El hombre oscuro sonrió, disfrutando cada segundo. «Ahora entiendes, ¿no? Has sido un peón en un juego mucho más grande». La multitud murmullaba. Susurros entre los vecinos resonaban en el aire, una mezcla de horror y curiosidad. «¡Cállate!», gritó Tomás, su corazón latiendo con fuerza. La angustia vibraba en su pecho. No podía creer que su vida, esa lucha diaria, estuviera conectada a una familia poderosa envuelta en secretos oscuros. Pero algo en sus entrañas le dijo que había más. «¿Qué es lo que no sé?», aumentó el pánico. El hombre oscuro lo miró con una chispa de malicia. «Tu madre dejó atrás a su hijo por una razón. A veces hay que sacrificar a la familia para proteger un legado». Tomás se sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. «Eso no puede ser cierto», le gritó. Pero su madre lo miró, los ojos llenos de lágrimas. «Tomás, la verdad es más compleja de lo que crees». El aire se volvió pesado, la atmósfera cargada de tensión. En ese instante, un grito desgarrador interrumpió la tormenta emocional. Una niña del barrio, pequeña y asustada, había caído entre los escombros de la casa en llamas. Sus gritos de ayuda atravesaron el caos. «¡Ayuda!», imploraba, mientras el fuego devoraba lo que quedaba de la estructura. Tomás no pensó, corrió hacia ella, dejando atrás las revelaciones, el caos, todo. El fuego le quemaba la cara y el olor a humo lo dejaba sin aliento. No importaba, solo podía pensar en salvar a la niña. Cuando la alcanzó, la tomó en brazos y sintió su fragilidad. Tendría que salir corriendo, saltar entre las llamas. Pero cuando giró para salir, se detuvo en seco. El hombre oscuro estaba ahí, bloqueando la salida. «¿Qué piensas hacer, niño? ¿De verdad crees que puedes salvarla? Estás fuera de tu liga». Sus palabras eran veneno, llevaban consigo una risa burlona. El sudor corrió por la frente de Tomás mientras el tiempo se detenía en esa pesadilla. «Déjame pasar», exigió, su voz resonando con una mezcla de rabia y determinación. Al darse cuenta de la situación, la multitud comenzó a gritar, apoyándolo y animándolo a no rendirse. Y entonces la escena se tornó más oscura de lo que ya era. Una explosión sacudió el lugar y la pared detrás del hombre oscuro se desmoronó. El polvo llenó el aire
y una sombra aún más siniestra emergió entre los escombros. Otro hombre, más delgado, con una cicatriz en la cara, salió de las sombras. «Te he estado buscando», dijo, y el frío recorrió la espalda de Tomás. «¿Quién eres?», preguntó Tomás, el miedo abrazándolo. «Soy tu verdadero padre, Tomás. Y he vuelto para reclamar lo que es mío», dijo el nuevo hombre, con una voz profunda que resonaba como un eco en la penumbra. La verdad que había estado ocultando desde el principio. El hombre oscuro miró hacia él, y la tensión entre ellos se cortó como un hilo. Todo cambió de inmediato. El rostro de su madre se volvió pálido, las palabras quebradas en su garganta. «No, esto no puede ser», murmuró. Pero los ojos de Tomás se abrieron de par en par. Su corazón se hundió en su pecho. La revelación lo golpeó como un tren. Su familia, su vida, todo lo que creía saber se desmoronaba. La oscuridad se acumulaba alrededor de ellos, los murmullos llenaron el aire, preguntas que se entrelazaban con el miedo, con cada latido de su corazón. Tomás se dio cuenta de que jamás había entendido nada. Mientras la casa todavía ardía y el caos reinaba a su alrededor, sentía que se adentraba en un abismo del que quizás nunca saldría. La tormenta dentro de él crecía, un torbellino de emociones. La verdad siempre sale a la luz, pero a un precio que tal vez no estaba listo para pagar. Y un nudo se formó en su estómago mientras se hacía la pregunta: ¿qué más había escondido su familia desde el principio? Todo lo que había creído, todo lo que había protegido, pendía de un hilo, y la verdadera batalla apenas comenzaba. Tomás sintió que el tiempo se detuvo cuando escuchó las palabras de su madre. «Él es tu verdadero padre». Su mente se llenó de confusión, las piezas del rompecabezas girando a gran velocidad. Miró a la mujer que había salvado a su lado, herida y vulnerable. «¿Es verdad?», preguntó, su voz temblorosa, llena de incredulidad. El hombre oscuro sonrió, disfrutando cada segundo. «Ahora entiendes, ¿no? Has sido un peón en un juego mucho más grande». La multitud murmullaba. Ecos de horror y curiosidad llenaban el aire. «¡Cállate!», gritó Tomás, su corazón latiendo con fuerza. Todo era un tormentoso enredo de emociones y sorpresas que le arrebataron el aliento. «No, eso no puede ser cierto», balbuceó, temiendo lo que había escuchado. Sus ojos se movían de su madre al hombre oscuro, que lo observaba con burla. «Tú has estado en este juego desde el principio», rió, «y ahora que sabes quién eres, podemos comenzar a jugar realmente». La tensión era palpable, el aire denso e intenso, mezclado con el humo y el miedo. En ese instante, un grito desgarrador atravesó el caos. Una niña del barrio, pequeña y asustada, había caído entre los escombros de la casa en llamas. Su grito de auxilio elevó el pánico y la urgencia. «¡Ayuda!», imploraba, mientras el fuego devoraba lo que quedaba de la estructura. Sin pensarlo, Tomás saltó hacia adelante, con solo una idea en mente: salvar a la niña. Corrió atravesando el calor punzante, y cuando la alcanzó, la tomó en brazos. Tenía que encontrar una salida. Pero justo cuando giró para avanzar, el hombre oscuro bloqueó su camino. «¿Qué pretendes hacer, niño? Tú no tienes idea de la verdad que hay detrás de todo esto». Su mirada era una mezcla de desdén y diversión. «¿De verdad piensas que puedes salvarla? Estás jugando en un terreno que no comprendes». Tomás sintió una corriente de rabia y determinación dentro de él. «Déjame pasar», exigió, su voz resonando en medio del clamor. La multitud comenzó a gritar, apoyándolo y animándola a no rendirse. La casa, más que nunca, parecía como un monstruo feroz, gritando a través de llamas danzantes.
En un repentino giro, una explosión sacudió el lugar, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. El polvo llenó el aire y de entre los escombros emergió una nueva figura, una mujer con una cicatriz en el rostro. «Te he estado buscando», dijo con voz grave. Sus ojos destilaban una amenaza helada. Tomás se quedó helado. El corazón se le paró. «¿Quién eres?», preguntó, sintiendo cómo la confusión y el terror lo atravesaban. «Soy tu madre», respondió la mujer, y cada palabra cayó como una bomba de tiempo. «Tu madre verdadera, la que dejaste atrás, la que todos creían muerta. Pero yo he vuelto para reclamarte». En un giro devastador, el aire pareció volverse espeso, como si el tiempo mismo se detuviera. La verdad, aquella esperada revelación que había imaginado tantas veces durante su vida, se transformó en un ácido veneno. Miró a la mujer con quien había compartido sus días, la mujer a quien había salvado del fuego. «¿Estás bromeando?». La incredulidad lo invadió. Las miradas de la multitud se pasaron de una a otra. Un murmuro de asombro creció. «No, mamá, eso no puede ser», contestó Tomás, incapaz de procesar la realidad. Ambas mujeres, la herida y la oscura, lo miraban fijamente. «Es cierto», gritó la mujer oscura, inflando sus palabras de triunfalismo. «Ella te abandonó. En su desesperación, abandonó su legado. Pero tú me has heredado a mí». La mirada de la mujer herida se llenó de angustia. Un silencio aplastante se extendió, como si la propia realidad se estuviera desvaneciendo. Frases fragmentadas resonaron en el grupo que había testificado toda la escena. Algunos murmuraban en pánico, otros en compasión. «Tomás, escúchame», la mujer herida suplicaba, pero las palabras se desvanecían en la confusión. Un tirón de emociones lo sacudió. Todo lo que había aprendido, todo en lo que había creído, estaba colisionando. Mientras los ecos de la verdad seguían retumbando, un nuevo grito rompió el aire. La niña, que había estado atrapada, aumentó sus gritos. Sin un segundo de duda, Tomás dio un paso adelante. No podía dejar a nadie atrás. El caos a su alrededor era un torbellino de llamas y gritos, pero su decisión ya estaba tomada. La verdad podría esperar. Ahora debía salvar a esa pequeña, en medio de un incendio que parecía consumirlo todo. Con cada paso hacia la niña, una nueva revelación se gestaba en su corazón. Si la historia de su vida había estado tan llena de secretos, ¿acaso había algo más que aún no sabía? El fuego rugiente a sus espaldas parecía ser solo un preámbulo de algo aún más explosivo. Estaba a punto de estallar. En su mente solo había una pregunta. ¿Quiénes eran realmente las mujeres que lo rodeaban? Tomás sintió que el tiempo se detuvo cuando escuchó las palabras de su madre. «Él es tu verdadero padre». Cada grano de arena en su reloj emocional parecía caer a cámara lenta. Miró a la mujer que había salvado, a su lado, herida y vulnerable. «¿Es verdad?», preguntó, su voz entrecortada, un nudo en la garganta que no podía tragar. El hombre oscuro sonrió, como si disfrutara del espectáculo. «Ahora entiendes, ¿no? Has sido un peón en un juego mucho más grande». El murmullo en la multitud se intensificó. Ojos desorbitados y bocas entreabiertas llenaban el aire con ecos de incredulidad. Tomás sintió su corazón latir con fuerza, pulso a pulso, como un tambor anticipando la tormenta. «¡Cállate!», gritó, la rabia surgiendo de su interior. Todo lo que había creído, todo en lo que había confiado, se desmoronaba frente a él. Miró a su madre. La mujer había tenido un refugio en su memoria, y ahora se sentía como una traidora. «Oh, ¿es cierto?». La voz le temblaba. El hombre oscuro solo podía reírse. «Sí, Tomás, ¿no te parece genial?
Resulta que tu sangre no es solo de la calle. Su risa resonaba como un eco macabro. La tensión era palpable y el aire se llenaba de incertidumbre. La multitud murmuraba entre ellos con preocupación y terror. Todo se sintió como si se volviera irreal. Un grito agudo atravesó la locura. «¡Ayuda, por favor!». Era la niña atrapada entre los escombros, su voz resonando llena de desesperación. Tomás no lo dudó. Corrió hacia ella. Cada paso una decisión, cada centímetro un empujón ante lo que acababa de escuchar. Tenía que salvarla. La casa estaba en llamas y el tiempo se acababa. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, el hombre oscuro se interpuso, bloqueando su camino. «¿Qué harás ahora, niño? ¿Salvar a la niña o explorar tu legado?». Sus ojos destilaban satisfacción. El calor del fuego le daba a Tomás una prisa, y las llamas parecían bailar, invitándolo a tomar una decisión que definiría su vida. Detrás, su madre le suplicaba: «Tomás, no lo escuches. Tienes que salir de aquí. Te prometo que te explicaré todo. Pero no ahora. Salvémosla primero». Su voz tenía un tono de angustia que cortaba el aire como un cuchillo. Pero el hombre oscuro se rió, intensificando la presión. «No hay escapatoria, Tomás. Márcale el rumbo a tu futuro. Serás el héroe de un cuento trágico o el villano de una historia más grande». Tomás sentía que su mente giraba, atrapado entre lo que había aprendido y la vida que quería. Finalmente gritó: «¡Déjame pasar!», y se lanzó hacia la niña. La multitud lo animaba, como un coro de esperanza en medio del caos. Pero aquel giro inesperado, el eco de su legado y su verdadero padre acechando en las sombras, dejó una marca que nunca podría borrar. La casa explotó detrás de él. Una onda de presión se sintió en su pecho. El estruendo era ensordecedor. Ladrillos y llamas volaron por los aires, y en la confusión, una figura se deslizó a través de los escombros. «¡Tomás!», gritó una voz familiar. No era su madre ni el hombre oscuro. Era su abuela, con ojos llenos de urgencia y desespero. «¡Sal de aquí! ¡Ahora! El tiempo se agota». Las piezas se movían rápidamente. Su mente no podía seguir el ritmo. ¿Qué estaba pasando? La presencia de su abuela, una figura del pasado que había creído perdida, cambió todo nuevamente. Se enfrentó a la niña que le suplicaba con sus pequeños ojos. «¡Ayúdame!», gritó mientras el fuego consumía más detrás de ella. Tomás parpadeó y en un abrir y cerrar de ojos sintió que el mundo entero, toda su historia, podía cambiar en un segundo. En ese momento se dio cuenta de que su vida era un juego de engaños, secretos y traiciones. Y cada decisión podría acercarlo o alejarlo de la verdad. Una capa de incertidumbre le envolvió. «¿Quién eres tú realmente?», preguntó, el eco del hombre oscuro resonando en su mente. Su abuela ofreció una mirada dolorosa, como si estuviera cargando secretos que nunca había compartido. «No es el momento, Tomás, pero hay cosas que debes saber». Las llamas seguían creciendo, consumiendo los recuerdos y la vida que él había conocido. La pregunta quedó atrapada en el aire. ¿Podría enfrentarlo todo? Pero cuando contempló a la niña, todo lo demás se difuminó. Las llamas detrás de él danzaron provocativas. ¿Era demasiado tarde? El vínculo que había estado tratando de aferrar se consumiría en el mismo fuego que había tratado de extinguir. Sin saber qué responder, el caos se adueñó de su mente. Pero en ese instante de crisis, una verdad devastadora comenzó a emerger en su interior. Las conexiones y revelaciones se entrelazaron, y lo que había creído estaba a punto de volar por los aires. Sintió que el tiempo se detuvo cuando escuchó las palabras de su madre. «Él es tu verdadero padre». Cada grano de arena en su reloj emocional parecía caer a cámara lenta. Miró a la mujer que había salvado, a su lado, herida y vulnerable.
¿Es verdad?, preguntó, su voz entrecortada, un nudo en la garganta que no podía tragar. El hombre oscuro sonrió, como si disfrutara del espectáculo. Ahora entiendes, ¿no? Has sido un peón en un juego mucho más grande. El murmullo en la multitud se intensificó. Ojos desorbitados y bocas entreabiertas llenaban el aire con ecos de incredulidad. Tomás sintió su corazón latir con fuerza, pulso a pulso, como un tambor anticipando la tormenta. «¡Cállate!», gritó, la rabia surgiendo de su interior. Todo lo que había creído, todo en lo que había confiado, se desmoronaba frente a él. Miró a su madre. La mujer había tenido un refugio en su memoria, y ahora se sentía como una traidora. «¿Es cierto?». La voz le temblaba. El hombre oscuro solo podía reírse. «Sí, Tomás, ¿no te parece genial? Resulta que tu sangre no es solo de la calle». Su risa resonaba como un eco macabro. La tensión era palpable y el aire se llenaba de incertidumbre. En ese instante, un grito agudo atravesó el caos. «¡Ayuda, por favor!». Era la niña atrapada entre los escombros, su voz resonando llena de desesperación. Tomás no lo dudó. Corrió hacia ella. Cada paso una decisión, cada centímetro un empujón ante lo que acababa de escuchar. Tenía que salvarla. La casa estaba en llamas y el tiempo se acababa. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, el hombre oscuro se interpuso, bloqueando su camino. «¿Qué harás ahora, niño? ¿Salvar a la niña o explorar tu legado?». Sus ojos destilaban satisfacción. El calor del fuego le daba a Tomás una prisa, y las llamas parecían bailar, invitándolo a tomar una decisión que definiría su vida. Detrás, su madre le suplicaba: «Tomás, no lo escuches. Tienes que salir de aquí. Te prometo que te explicaré todo, pero no ahora. Salvémosla primero». Su voz tenía un tono de angustia que cortaba el aire como un cuchillo. Pero el hombre oscuro se rió, intensificando la presión. «No hay escapatoria, Tomás. Márcale el rumbo a tu futuro. Serás el héroe de un cuento trágico o el villano de una historia más grande». De repente, un estruendo ensordecedor rompió la tensión. La estructura de la casa comenzó a crujir y parte del tejado se desplomó, una nube de escombros cayendo entre ellos. «¡Cuidado!», gritó alguien en la multitud. Tomás se giró en un instante y sintió el aire ser succionado de sus pulmones, mientras un panel de madera volaba hacia él. Pero lo más impactante de todo sucedió en ese preciso momento. Con la explosión de ruidos, una ola de polvo lo envolvió, y en medio de la confusión, una figura apareció entre las llamas. Era un hombre imponente, con un abrigo oscuro. Sus ojos centelleaban con una furia incontrolable. «¡Deténlo!», gritó, apuntando directamente al hombre oscuro. La multitud contuvo el aliento, la confusión en las caras de todos era palpable. «Aquí está tu verdadero muro, Tomás», dijo el nuevo hombre, su voz resonando con una autoridad que silenciaba el caos. «Él no es tu verdadero padre. Esa es solo una manipulación. Tu familia está más involucrada de lo que imaginas». El shock se reflejó en la cara de Tomás. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». La incredulidad lo invadía. Este nuevo hombre tomó un paso hacia él. «Tu madre me hizo prometer protegerte. Y tú, Tomás, eres parte de un legado que va mucho más allá de lo que has vivido en estas calles». Siguió hablando, pero Tomás no podía procesar lo que escuchaba. «Eres el heredero de millones. No solo eso, hay algo que no sabes. Tus abuelos son más que simples familias de la élite. Están metidos en un mundo de poder que jamás debiste conocer». La revelación lo golpeó como un rayo. Junto a su madre, el hombre oscuro comenzó a reír, burlándose de la revelación. «¿Crees que puedes salvarlo?».
Eres tan ingenuo. Tomás, tu madre es la que realmente ha estado manipulando todo desde las sombras. Ella nunca quiso que supieras la verdad. Un grito de horror emergió de los labios de la multitud. ¿Qué? ¿Estás diciendo que ella siempre supo? ¿Que tú no eres quien dices ser? La confusión era un torbellino en su cabeza. La figura oscura sonrió como si disfrutara de su tormento, mientras Tomás luchaba con el traicionero giro de los acontecimientos. Esa es la verdad. Chico, eres el peón dentro de un juego que ni tú ni ella entienden por completo. Pero ahora comenzamos a jugar en serio. El hombre oscuro se acercó, y Tomás sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Mientras la alarma crecía y la casa seguía ardiendo, esa nueva revelación encendió una chispa de desesperación en Tomás. Cada revelación creó una división más profunda en su corazón. Cada palabra giraba en su mente como un repetido eco. ¿Podía realmente confiar en su madre? ¿O estaban todos ellos atrapados en un laberinto de mentiras? La pregunta quedaba flotando en el aire, un misterio dentro de un caos que lo consumía por completo. Tomás estaba atrapado entre el caos y la revelación. Las llamas rugían a su espalda, el humo llenaba el aire, y a su lado su madre verdadera, esa desconocida que lo había dejado años atrás, esperaba su reacción. «Tienes que elegir, Tomás», gritó ella. La angustia en su voz resonaba más fuerte que el crujido de la casa en llamas. Se dio cuenta de que el suelo temblaba. La figura del hombre oscuro seguía ahí, sonriendo con esa confianza que nunca había entendido. «¿Qué harás, Tomás? ¿Te unirás a mí o te quedarás atrapado en esta vida insignifica?» Sus palabras eran como espinas, desgarrando la frágil esperanza de un futuro. «Cállate», gritó Tomás. Ya no podía soportar más verdades. En su cabeza cada fragmento de sus recuerdos, cada rayo de luz que había encontrado, ahora lo golpeaban fuerte por la traición. La niña, aún atrapada entre los escombros, llamaba su nombre. «Tomás, ayúdame». Su voz era un eco de desesperación. Sin pensarlo hacia ella, el fuego lo abrazó, el calor quemaba su piel, pero no le importaba. En ese momento solo importaba salvar a esa pequeña, a esa niña que representaba todo lo que había querido proteger. «Tomás, no te vayas», clamó su madre, pero él no podía oír. Había tomado su decisión. En un instante de pura determinación, se agachó y extendió la mano hacia la niña. «Agárrate de mí». Con una fuerza que no sabía que tenía, la ayudó a levantarse. Pero el hombre oscuro fue más rápido y se interpuso nuevamente. «No puedes escapar. Eres parte de esto. Un legado que no puedes rechazar», gritó, como si temiera que Tomás lograra volar hacia la libertad. El tiempo parecía detenerse. El mundo se vaciaba de sonido a su alrededor. Y entonces, en medio de ese silencio ensordecedor, un grito desgarrador resonó. «¡Mamá!». La voz de la mujer que había salvado ahora se elevaba, un clamor que rompió el hechizo del momento. «Sálvalos, por favor». Las palabras resonaron en el corazón de Tomás. En un instante recordó todas las enseñanzas de su infancia, la bondad que había presenciado y la lucha con la que había crecido. Esa lucha era lo que lo definía, no la sangre que corría por sus venas. «No», gritó al hombre oscuro y dio un paso adelante. «No soy un peón en tu juego. No vas a manipularme más». Y con ese valor que corrió por su cuerpo, tomó la mano de la niña y se lanzó hacia la salida, rompiendo el círculo de oscuridad que lo mantenía cautivo. El estruendo de la casa se intensificaba, pero Tomás corrió con todas sus fuerzas. Lo hizo por la niña, por su madre, por él mismo. La libertad estaba al final del túnel de humo. Un último salto, una caída a través del umbral,
y allí estaban afuera, bajo el cielo estrellado. La multitud vitoreaba. La mujer embarazada, que había estado al borde de perderlo todo por su valentía, sonrió a través de las lágrimas. En medio del caos, sintió que la conexión entre ellos llenaba el vacío de lo desconocido y oscuro. Su madre apareció a su lado, llena de desesperación. «Tomás, por favor, escúchame». Él la miró entre brasas y cenizas. «No necesito más secretos, solo quiero la verdad», respondió, su voz firme. Había elegido su camino, un camino de honestidad y amor, no de legado y sombras. El hombre oscuro quedó eclipsado por el fuego que consumía su trono de engaños. La verdad era su perdición. Mientras la multitud los rodeaba, Tomás supo que el caos había terminado. Era el momento de reconstruir, de sanar. De hecho, acababan de salvar a alguien y en consecuencia se había salvado a sí mismo. «Lo haremos juntos», murmuró su madre, y Tomás sintió que el peso se levantaba. La historia no había terminado, pero comenzaba un nuevo capítulo. «Oye, antes de que te vayas, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perder las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.